Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Estamos una vez más aquí para leer algunos versículos de la Biblia y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Hoy vivimos tiempos, como ya lo hemos manifestado, tiempos difíciles, guerras, pestes, la tierra está temblando, son señales que Dios nos manda. Es un tiempo importante que nosotros nos debemos de preocupar, no por las guerras, no por los temblores, no por todo lo que está pasando en el mundo. Nos debemos de preocupar por qué es lo que piensa Dios de ti y de mí. Imaginemos que hoy sea el último día de nuestra vida, hoy moramos, realmente estamos preparados para alcanzar la vida eterna. Después de la muerte hay vida. Hay dos caminos, que es la vida eterna, pero también un lugar de tormento. Entonces yo te invito pues en el amor de Cristo a que levantemos la mirada hacia Dios y pongamos atención. Es importante que leamos la Biblia, es importante que oremos al Señor, es importante que nos pongamos a cuentas con Dios y que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. De nosotros no solamente, de nuestra familia también y de toda la humanidad. Bendito es Dios. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, Rey Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, una vez más, para darte la honra y la gloria, Padre Dios, porque tú te la mereces, Señor. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, Rey, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos des discernimiento de tu palabra, oh glorioso Dios Todopoderoso, Rey, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Vamos a ver un tema hoy, unas citas. Dice, el que guarda su palabra tiene vida eterna. Amén. El que guarda su palabra tiene vida eterna. Dice la palabra de Dios en Lucas 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Alguien quiso hacer relevante su nacimiento, su madre, pero Dios, Jesús, antepone su palabra y dice, no, más bienaventurados los que oyen mi voz o mi palabra y la ponen por obra. Amén. ¿Cómo podemos nosotros crecer en el amor de Cristo y en la relación con Dios si escuchamos su palabra y no la retenemos, no buscamos llevar a cabo acciones que nos alejen de todo aquello que a Dios no le gusta? Por eso aquí dice su palabra, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Bien, vamos a mismo Lucas 14, un poquito enseguida. Lucas 14, 15 al 24. Amén. Vamos a ver qué dice Lucas 14, 15 al 24. Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a todos los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar,
para que llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a participar de su palabra, de su alimento, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Pero nosotros siempre tenemos algo más importante. Nosotros siempre tenemos algo que es más importante o que sobrepasa el llamado a escuchar la palabra de Dios. Cuando alguien nos quiere hablar de la palabra de Dios, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Se va a acabar la novela, está mi suegra, tengo que lavar, es que ya me invitaron a una fiesta. Tenemos mil excusas para Dios. Cuando alguien nos invita a escuchar la palabra de Dios, no es aquella persona que lo está haciendo por su propia fuerza, sino es a través de esa persona. Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Pero dice la palabra de Dios que sus convidados lo rechazaron. Entonces dice, vayan, les dice a sus siervos, y busquen por todos lados, cojos, mancos, ciegos, tráiganlos acá, porque a la verdad mi cena debe de estar lleno. Amén. Y le dicen, Señor, ya fuimos, pero aún sobra lugar. Amén. Entonces Dios nos está invitando a nosotros, a cada uno de nosotros, pues, a que participemos de su cena, de su amor, de su misericordia, de su salvación, y que le demos más importancia a Dios que a las cosas materiales. Amén. Porque el hombre hoy, en estos tiempos, está afanado por las cosas del mundo. Amén. Vamos a seguir leyendo otros versículos. Amén. Vamos a Romanos 3. Romanos 3, 10, 18. Amén. Y veamos qué dice Romanos 3, 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hay justo ni siquiera uno. Amén. Dice que todos nos desviamos. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Hoy la humanidad está caminando por el sentido contrario. Hoy la humanidad buscamos la felicidad en las cosas materiales. Hay un vacío en el ser humano que nunca se llena. Y dice, hoy compraré esta casa, compraré este carro, haré este viaje y me sentiré bien. Se termina el viaje, se compra el carro, se compra la casa o se casan y ese vacío no termina. Porque ese vacío solamente lo llena Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios que le hemos dado la espalda a Dios. La humanidad le ha dado la espalda a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Porque no conocemos su palabra. O si la conocemos, no la ponemos en práctica, no la guardamos como Él nos mandó. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios no está en mí, entonces yo actúo conforme a mi voluntad, conforme a mis fuerzas, conforme a mis decisiones y no conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hoy un ejemplo simple que decimos los padres a los hijos: no te cases, solamente vive con él un tiempo y si te conviene te casas y si no, no te casas. Amén. Y el matrimonio lo instituyó Dios y nosotros hemos cambiado las reglas de Dios, nosotros hemos cambiado las leyes de Dios. Por eso hoy en día el mundo está volteado al revés. Dice el 18, no hay temor de Dios
delante de sus ojos. ¿Por qué? No tenemos temor de Dios. Hoy el mundo está embriagado en el vino. Amén. Está embriagado en la maldad. Está en otras cosas, pero no estamos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No es miedo a Dios, es temor de Dios. Temor a aquel día. Algún día estaremos delante de su presencia y entonces nosotros desearemos este tiempo de hoy para cambiar nuestra vida, para darle otro rumbo a nuestra vida diferente y que aquel día seamos dignos. El pecado es sucio, Dios es blanco. Cuando nosotros nos presentemos así, sin arrepentirnos, sin hacer la voluntad de Dios, cambiando nuestros malos hábitos, en aquel día nos presentaremos sucios ante lo blanco, ante lo puro. Y estoy seguro que ese día nos arrepentiremos de no aprovechar este tiempo. Amén. Entonces yo te invito pues a que reflexionemos en el amor de Cristo, que escudriñemos su palabra y veamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para alcanzar la vida eterna. Amén. Porque dice que le hemos dado la espalda, dice que nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hoy la maldad está por todos lados y nos podemos dar cuenta cómo las familias están destrozadas, cómo no hay trabajo, cómo hay tantas situaciones que están dañando la paz y la tranquilidad del ser humano, pero el ser humano seguimos caminando solos, seguimos caminando sin Jesús, seguimos caminando con nuestras propias fuerzas y es necesario voltear la mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bien, te voy a invitar ahí mismo en Lucas, donde estábamos un poquito atrás. Vamos a ir a Lucas 8. Lucas 8, 4 al 15. Amén. Lucas 8, 4 al 15, en el amor de Cristo. Dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo vean, oyendo y no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Amén. Los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Qué parábola tan clara nos deja el Señor para que nosotros podamos comprender qué estamos haciendo con la palabra de Dios.
¿Realmente la estamos llevando a cabo? Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero el tiempo se nos acaba. Tenemos prisa porque hay tantas cosas importantes que nosotros tenemos que llevar a cabo en esta vida, que a veces la escuchamos por obligación, porque nos llevaron, porque nos invitan, y esa semilla no da fruto. Otras veces solamente nos emocionamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, decimos, sí, está muy bien, ¿sí? Y nos emocionamos. Pero luego dice que viene el diablo y se lleva el fruto de esa palabra. Amén. Y en otras ocasiones nos gana los afanes del mundo, los placeres, las riquezas, todas esas cosas que envuelven el mundo. Las novelas, las películas, el celular, los jueguitos, todas esas cosas que Satanás creó para que nosotros estemos distraídos y no pongamos atención en lo que es la palabra de Dios, en lo que realmente da fruto. Amén. Dios es el proveedor. Dios es el que nos da todo. Por Dios vivimos, por Dios respiramos. Pero nosotros no tomamos en cuenta en eso. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Pero sí sabemos que hay un ser poderoso, maravilloso, que hizo el cielo y la tierra y a nosotros y cuanto existe. Y por Él subsistimos. Amén. Pero no sé por qué la humanidad le ha dado la espalda y nos ocupa más los afanes de este mundo. Amén. Nos ocupan más los afanes de este mundo que su palabra. Entonces yo te invito pues a que analicemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. La palabra de Dios no solamente nos da salvación, no solamente nos lleva a la vida eterna, sino que nos hace cambiar nuestra forma de vivir cuando nosotros permitimos que esa palabra, esa semilla, como dice esta parábola, caiga en buena tierra. Cuando nosotros abrimos el corazón a Dios, entonces esta palabra llega y germina ahí y hace que crezca una planta que produce fruto, dice al 100 por 1. Amén. Pero es necesario pues que nosotros hagamos eso. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Así es la palabra de Dios. Dice Proverbios 1:26 en adelante, dice, he aquí yo estoy y te llamo y te doy mi mano y te invito. Amén. Dice, pero si no me escuchas hoy, en aquel día, cuando tú tengas necesidad de mí, cuando venga lo que crees, ese día me buscarás y no te responderé. Amén. Dice, ese día, aunque me busques de mañana, no me hallarás. Entonces, qué triste va a ser que aquel día, cuando nosotros necesitemos de Dios, Dios no está ahí. Amén. Nosotros no tenemos a Dios como algo nuestro, abriendo nuestro corazón y nuestra vida para que Él viva en nuestro interior. Nosotros muchos tenemos a Dios como un criado. Lo tenemos ahí para cuando lo necesitamos, cuando tenemos un enfermo, cuando tenemos una necesidad que se sale de nuestra capacidad de resolver, entonces vamos y buscamos a Dios. Y queremos que Dios nos responda, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero nosotros, cuando hemos buscado a Dios, cuando hemos buscado una relación sincera con Dios, buscar a Dios, buscar una relación sincera es cambiar completamente, darle un giro de 180 grados a nuestra vida, ser agradecidos con Dios, buscando escudriñar su palabra, orando, teniendo una relación, ayunando y dándole la honra y la gloria. Amén. Bien, vamos a Santiago. Vamos a Santiago 1:19 al 25. Amén. Santiago 1:19 al 25. Veamos qué dice aquí la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Dice la palabra de Dios, porque alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿de qué nos sirve conocer toda la Biblia? Pero si no la ponemos en obra, no llevamos a cabo las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestro vivir, en nuestro diario vivir. Seguimos con los conflictos, seguimos haciendo todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, si escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que trabajar en ella y tenemos que ir quitando todas las cosas que a Dios no le gustan para que nosotros podamos tener una relación más estrecha con Dios. Amén. Porque si nosotros escuchamos pero no hacemos, entonces es inútil, no sirve de nada. Amén. Nosotros tenemos que escuchar la palabra no por obligación, por necesidad. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Ni te necesita a ti, ni me necesita a mí. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero el que necesita a Dios somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que buscarle. Nosotros tenemos que buscar hacer lo que su palabra dice. Pero si dice que si la escuchamos, pero como si no la escucháramos, entonces de nada sirve. Por eso es importante que analicemos qué estamos haciendo con la voluntad de Dios, con su palabra. Amén. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, un ejemplo: no tomes, y enseguida tomamos. No maldigas, enseguida maldecimos. No odies, y estamos odiando. No guardes rencor, y tenemos rencor. Dice la palabra de Dios también que si tienes algo en contra de tu hermano, dejes tu ofrenda en el altar, vayas y te reconcilias con tu hermano y posteriormente vengas. Amén. Dios no nos quiere manchados, no nos quiere a medias. Dice que los tibios los vomita. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de servimos a Dios, seguimos a Dios y vamos conforme a su palabra. De lo contrario, de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios o leerla si no la ponemos en práctica. Amén. Bien, vamos a regresar a Mateo. Mateo 7. Mateo 7, 15 al 19. Amén. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Dice la palabra de Dios que no permitamos que aquellos que no están conforme a la voluntad de Dios, sino que son hacedores de maldad, perversos, que les sirven a la oscuridad y no a la luz, que los evitemos. ¿Cuántas veces ponemos en la balanza Dios y el mundo? ¿Cuántas veces hay quien te invita a conocer de la palabra de Dios y hay quien te invita a una borrachera, a una fiesta o por allá, y tú prefieres la borrachera, la fiesta, que ir a escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque no hay amor hacia Dios, porque no hay temor. Y de estas personas que nos invitan a hacer lo malo, hay mucho más que las que nos invitan a hacer lo bueno. Y las que nos invitan a hacer lo bueno no son tomadas en cuenta por nosotros, porque nosotros no tenemos ese sentir. Amén. ¿Por qué? Porque no nos hemos enamorado de Dios. Entonces, es importante que escudriñemos la palabra, pero que la pongamos por obra. Es importante que escuchemos la palabra de Dios, pero que la pongamos por obra. Es importante que escuchemos más a Dios que a la maldad. Amén. Este mundo hoy nos ofrece tal vez satisfacciones, alegrías. ¿Por cuánto tiempo? Esta vida se va a acabar. Estaremos tú y yo un día delante de Dios y tendremos que darle cuenta de nuestros hechos, de nuestras acciones. Amén. Bien, vamos a Romanos 8, 12, 17. Amén. Dice Romanos 8, 12 al 17. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Otra vez. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Qué hermosa palabra. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, que si nosotros aplicamos su palabra conforme a su voluntad y dejamos las obras de la carne, que son la maldad, que es el pecado, y hacemos las obras del Espíritu. Amén. Qué maravilloso es Dios, qué bueno. Dice que entonces pasaremos a ser de la familia de Dios, de la familia de Jesús, hijos de Dios. Amén. Que lo único que tenemos que hacer es dejar las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? El pecado, la maldad, todas aquellas cosas que nos van a avergonzar
delante de Dios. Y Dios nos está invitando a ti y a mí a que hagamos las obras del Espíritu. ¿Y dónde están las obras del Espíritu? ¿Cómo sé yo qué debo de hacer? En este libro que es la Biblia, que es una palabra viva, que es la palabra de Dios, están las indicaciones. Amén. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, o leemos la palabra de Dios, oramos a Dios, clamamos a Dios y buscamos una relación con Dios, Dios siempre está ahí, esperando que nosotros volteemos, porque Él siempre nos está llamando, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si hijos, coherederos, ¿sí? Qué hermoso va a ser en aquel día, que ya no está lejos, que Dios venga. Estamos muy cerca de la venida de Dios, de que Dios se lleve a su iglesia, a su pueblo. Qué hermoso será ver cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús de Nazaret, sin avergonzarnos. Pero qué triste será ni siquiera verle la cara y ir a ese lugar de tormento por toda una eternidad. Creo que vale la pena que nosotros reflexionemos en el amor de Cristo, que nos apliquemos a escuchar su palabra para que le demos honra y gloria. Se vive mejor en Cristo. Se vive mejor en Cristo. Los que ya vivimos en el mundo nos podemos dar cuenta hoy que es mejor vivir en Cristo que vivir en el mundo. En el mundo hay dolor, hay tristeza. También cuando seguimos a Dios hay problemas, pero si Dios está contigo, si Jesús está contigo, todo es más fácil. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y eso es a lo que te estamos invitando, a que seamos amigos de Dios, a que seamos coherederos, a que seamos merecedores de esa gracia, de ese amor de Dios, que seamos hermanos de Jesús, hijos de Dios. Amén. Eso es lo que nos está invitando. Pero para esto nosotros tenemos que tomar una decisión, dejar el mundo y seguir a Dios. Amén. Bien, para concluir, vamos a Filipenses. Filipenses 4, 8 y 9. Amén. Con esto concluimos. Filipenses 4, 8 y 9. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Otra vez lo vamos a leer. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Amén. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Solamente tenemos que aplicar la palabra de Dios. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que conocerle. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios nos ama. Y Dios, en su infinita misericordia, aún en estos días, está mandando señales porque quiere que nosotros volteemos a verlo. Pero aún ni viendo, aún ni escuchando,
todas las cosas que están pasando en el mundo, no solamente guerras, sino también desastres naturales en el mundo, señales en el cielo. Todo esto que está pasando es porque Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que entendamos que su venida está cerca. Dios quiere que levantemos la mirada al cielo y que le demos la honra y la gloria, porque Él sabe cuál es el premio para todos aquellos que desobedezcamos la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante, pues, que nosotros nos llenemos de ese amor, de ese espíritu, de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa fe, y que seamos temerosos de Dios para que podamos alcanzar esa vida eterna. Y más que nada, agradecidos, porque todos vivimos en lo que Él hizo, y todos vivimos por lo que Él hizo. Amén. Entonces, yo te invito, pues, a que reflexionemos, a que levantemos la mirada, porque el día está muy cerca. Preparémonos para todo lo que viene. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.